la Pascua, que debían comer deprisa para salir. Muy bien, entonces estábamos hablando de cómo se formó el Nuevo Testamento y vimos que se escribió en muy poquito tiempo por la primera generación de Jesús, que aproximadamente tiene entre 8 a 9 autores, y vimos que al principio las cartas y los textos eran separados, pero se fueron que compartiendo, se fueron rotando. Leímos ese versículo de Pablo donde dice, venga, esta carta quiero que se lea también en la iglesia de la Odisea. Y vemos que Pedro hace alusión a las cartas de Pablo, ¿cierto? Y vemos en Gálatas que la carta a los Gálatas se debía leer en varias iglesias de la región de Galacia. Entonces, con el tiempo, pues ellos fueron rotándose en las cartas y reconociendo que esas cartas tenían autoridad de parte de Dios, tenían autoridad divina. Y de esa manera, pues, se formó el canon bíblico. Y aquí vamos a leer esto, el canon del Nuevo Testamento. La palabra canon viene de una estructura, de una construcción, si no tengo entendido que, pues, esta construcción vendrían por ciertos pilares. Ese pilar, ese material se llamaba canon y era fundamental, era, si no estaba ese material, pues todo se derrumbaba. Canon significa, o sea, lo que vale, o sea, lo, lo que es verdadero, ¿cierto? Lo que es verdadero, lo que es verdadero. El canon del Nuevo Testamento, o sea, los libros que se tuvieron en cuenta para formar el Nuevo Testamento. Dice, para aceptar un libro en el canon se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos. Ojo, que los discípulos, los apóstoles, muy probablemente escribieron otras cartas. Vemos que Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea. Sería llamada Laodicenses, ¿cierto? Eh, pero esa carta no fue inspirada y pues solamente Dios sabe. Pero la iglesia, o sea, sí tiene autoridad apostólica, pero no quedó en el canon, en la palabra inspirada por Dios. Eh, para aceptar un libro en el canon se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos. Número uno, la autoridad apostólica. Estos libros, estas cartas, estas epístolas tuvieron que escribirse por un apóstol del Señor o alguien que estaba muy relacionado con el Señor Jesucristo, ¿cierto? En el caso de Pablo, Juan, Pedro, Mateo, eh, Judas y Santiago, que llegaron a ser líderes en la iglesia en Jerusalén, ¿cierto? Entonces debían tener una autoridad apostólica. Por eso cada vez que leemos, eh, por ejemplo, una carta de Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, esa carta viene con qué? Con autoridad, ¿cierto? Porque obviamente, hermanos, hubieron personas que siguieron escribiendo. Y como lo dijo Pedro, personas que tergiversaron algunas cartas de Pablo. Personas que escribieron y escribieron, y yo puedo escribir algo en este momento y puedo decir que es inspirado por Dios, pero ¿es eso verdad? No. Lo que ya está inspirado por Dios quedó aquí en este libro. Entonces, para aceptar un libro en el canon bíblico, un texto, ¿cierto? Una carta, una epístola, un documento, debía tener primeramente una autoridad apostólica. Luego, debía tener conformidad. ¿Qué significa eso? Si un escritor enseñaba algo contrario al evangelio, como muchos evangelios gnósticos, no se aceptaba. En otras palabras, el contenido debía ser doctrinalmente correcto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, 100 años después se escribieron algunos evangelios, que el evangelio de Tomás, que el evangelio de Judas, que el evangelio de Pedro, que el apocalipsis de Pedro. Y
Es lo que dice esos textos son cosas que jamás dijo el Señor. Como que si tú eres salvo, tú puedes pecar y tú puedes hacer lo que quieras. De igual forma, tú eres salvo, ¿cierto? Eso es lo que decía el gnosticismo. Entonces, estos textos para entrar en el canon bíblico debían ser de acuerdo a la doctrina de Jesucristo. Eh, Muy bien, número tres, universalidad. O sea, que estas cartas se hubiesen leído en diferentes iglesias, ¿cierto? Que fuesen cartas muy populares, que fuesen cartas que la iglesia leía constantemente, ¿cierto? Y número cuatro, la más importante, la inspiración divina. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que unieron el canon bíblico eh, podían ver en estos escritos, en estos rollos, la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Como Dios hablaba por medio de estos escritos. A nosotros hoy en día podemos ver que Primera a los Corintios, aunque no fue escrito de alguna forma eh, inmediatamente para mí, fue escrita a los Corintios. Sin embargo, hoy en día utilizamos la carta a los Corintios porque es una carta inspirada por Dios que me habla a mí el día de hoy. Es inspirada y yo puedo ver la obra del Espíritu Santo en esos versículos, en los Gálatas, en Timoteo, en Segunda de Timoteo, ¿cierto? Entonces, esos fueron los requisitos o los aspectos que se tuvieron en cuenta para formar el canon bíblico. En el año 300 y algo después de Cristo, la iglesia, en ese tiempo la iglesia católica, obviamente Dios encaminó todo esto para bien, hizo un concilio, hizo un concilio llamado el Concilio de Cartago. El Concilio de Cartago, pues, fue donde se dijeron, estos libros son inspirados por Dios, estos no son inspirados y no van a formar parte del canon bíblico. O sea, ¿qué hizo la iglesia en ese tiempo? Lo que hizo la iglesia en ese tiempo es reconocer simplemente lo que ya estaba inspirado, lo que ya era inspirado. Muy bien. En conclusión, la palabra de Dios, hermanos, es un tesoro que se nos ha sido encomendado a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿La estamos utilizando? ¿Está hallando cabida en nuestro corazón? Muy bien, quería dejar como esa reflexión. Y ahora vamos a ver la división literaria del Nuevo Testamento. Eso es muy importante. Primero, vemos literatura histórica, los evangelios y los hechos. La literatura histórica del Nuevo Testamento comienza desde Mateo y termina en los hechos. Son libros históricos que nos narran una historia. Los evangelios, la historia de Jesús, y los hechos, la historia de cómo se expandió la iglesia. Literatura epistolar. Ojo, que aquí esa es pregunta de examen, ¿cierto? ¿Cómo se divide literariamente el Nuevo Testamento? Entonces, ustedes escribirían literatura histórica desde los evangelios, desde Mateo a los Hechos, literatura epistolar, que son todas las cartas, son todas las epístolas, pero esta se divide en dos. No sé si han notado que desde la epístola de los romanos hasta Filemón, todo es de quién? De Pablo, ¿cierto? Y está en orden. Usted en la mitad no va a encontrar la carta de Pedro. Todo está agrupado como si fuese según el que lo escribió, en este caso el apóstol Pablo. Entonces, literatura epistolar, ¿cierto? De Pablo, las cartas de Pablo, y literatura epistolar de diversos autores, o sea, epístolas generales que escribieron otros personajes. Por ejemplo, denme un personaje, Juan, Pedro, Santiago, Judas, ¿cierto? Y ellos, y desde dónde comienza esa literatura epistolar de diversos autores.
Desde, ¿qué libro sigue después de Filemón? Hebreos. ¿Y dónde termina esa literatura epistolar? En Judas. Muy bien. Eso es pregunta de examen para que lo vayan repasando. Entonces, ustedes escriben, bueno, ¿qué cómo se divide literariamente el Nuevo Testamento? Entonces escriben literatura histórica de Mateo a los Hechos, literatura epistolar de Romanos a Filemón, literatura epistolar de diversos autores, de Hebreos a Judas. Pero también hay un estilo literario que es la profecía y es el único libro del Nuevo Testamento que es de ese estilo literario y es Apocalipsis, ¿cierto? Que habla acerca de los acontecimientos futuros. De esa manera, pues se divide el, el Nuevo Testamento literariamente. Y aquí podemos ver un, un esquema, no sé si alcanzan a ver la clasificación literaria, los títulos, la fecha aproximada de composición y los escritores. Si ven que el 50% aproximadamente, ¿quién escribió el Nuevo Testamento? Pablo. Si usted funciona este cuadrito y este cuadrito, quedaría casi igual con la literatura de Pablo. Entonces ahí está clasificada. Yo voy a compartir las diapositivas para que vean este cuadrito, ¿cierto? Aquí dice los títulos, ¿cierto? Aproximadamente el año en que se escribió y el autor. ¿Listo? Y aquí tenemos la cronología del Nuevo Testamento. ¿Cuál creen ustedes que fue el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió? ¿Quién se quiere arriesgar? Ah, Juan. Vamos a ver. El primer libro fue Santiago, entre 40 y 50 después de Cristo, ¿cierto? Y fue escrito en Jerusalén. ¿Cierto? Luego Tesalonicenses, los Corintios, Gálatas, muy bien, Romanos, luego el Evangelio de Marcos fue el primer evangelio en escribirse, Lucas, Mateo, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Primera de Pedro, Hechos, Hebreos, Segunda de Pedro, Judas, Primera de Timoteo, Tito, Segunda de Timoteo, Apocalipsis, está entre paréntesis porque no se sabe exactamente en qué momento se escribió. ¿Cierto? Las epístolas de Juan, no, no baja más. Y creo que ahí le mocha un pedacito de Apocalipsis, no sé. Eh, y el Evangelio de Juan, ¿cierto? Y las epístolas de Juan fueron los últimos en escribirse y muy probablemente Apocalipsis. Y aquí está el año aproximado en el que se escribieron, ¿cierto? Entonces vemos que sí fue aproximadamente entre un tiempo de 40 a 50 años que se escribió todo el Nuevo Testamento. Y aquí está el lugar donde se escribieron. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo ¿desde dónde? Desde Roma, ¿cierto? Apocalipsis se escribe desde la isla donde Juan era exiliado, desde Patmos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las cartas de la prisión, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, ¿dónde estaba Pablo? En Roma, encarcelado. Entonces, esa es como la cronología de los libros que se escribieron eh, según pues el orden. Muy bien, el idioma. El idioma en que se escribió el Antiguo Testamento en su mayoría fue griego, griego koiné, que era la lengua, ya lo vamos a ver más adelante, común en aquella época. A excepción, creo que el libro de Mateo, que el libro de Mateo también se escribió en hebreo, porque pues Mateo lo escribió a los hebreos, ¿cierto? Pero todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Geografía del Nuevo Testamento. Es importante y mucha ayuda poder identificar las fronteras de las naciones y provincias de las décadas antes y después de los eventos del Nuevo Testamento. También se debe poder identificar a las ciudades y a los pueblos principales donde eventos importantes se llevaron a cabo. ¿Cierto? Aquí hay dos mapitas. Yo voy a compartir las diapositivas para que vean los mapitas. ¿Cierto? Este es Israel en tiempos de los 400 años de silencio, ¿cierto? Donde vemos diferentes territorios conquistados. Había muchos conflictos, mucha guerrilla, ¿cierto? Y aquí ya la vemos en la época de Jesús, donde lo que está en color verde
era como lo gobernado o lo vigilado por Pilato, el gobernador romano que el César había puesto sobre esta región, ¿cierto? Él le correspondía a Judea y Samaria. Y Galilea, pues Herodes, ya lo vamos a ver más adelante, pero pues nos habla de como para ubicarnos. Eh, este era como el mapa de las ciudades, de los pueblos que vivían en esa época, Judea, Galilea, Asia, Galacia, todo eso lo dice la Biblia. Por ejemplo, Pedro dice a los expatriados que están en Galacia, Capadocia, Bitinia, el Ponto, ¿cierto? Eh, Pablo escribe a los Efesios, ¿cierto? Y Efesio está por acá, a las 7 iglesias, ¿cierto? Está de Asia y están por acá. Roma está por acá, Grecia está por acá, Grecia, Calla, ¿cierto? Creta es donde estamos estudiando Tito, era una isla, ¿cierto? Chipre, ¿cierto? Es importante como para ubicarnos. Sabe que el pueblo de Israel salió de acá de Egipto, cruzó por este mar de acá y bueno, y andó por acá por este desierto y bueno, después conquistó esta tierra. Es importante para entender que esto realmente pasó. O sea, estos lugares hoy en día están, el mar Mediterráneo, no es algo inventado. O sea, la Biblia nombran lugares reales. Y a mí me dijeron una vez que la Biblia es un cuento de hadas. Un cuento de hadas va a contar lugares con exactitud, ¿cierto? Que reales, ¿cierto? Y bueno, eso nos lo dice la Biblia. ¿Dónde está España? Está como por acá. España está como por acá. Colombia está como por acá. Muy bien. Entonces es importante. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito acerca del mundo bíblico de la época, ¿cierto? Para saber del mundo bíblico, encontramos en el Nuevo Testamento que Israel está bajo control de qué imperio. No, 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 no. To- to- Del Imperio Romano. Está bajo control del Imperio Romano, pero ¿cómo llegamos al Imperio Romano? ¿Cierto? Y hay cuatro grandes imperios que profetizó el libro de Daniel. El primer imperio, el imperio babilónico, ¿cierto? El segundo imperio, el imperio de los persas. El tercer imperio, el imperio de los griegos, ¿cierto? La conquista de Alejandro Magno. Y el último imperio, que fue un imperio grandísimo, un imperio tenaz, que dominaba gran parte del mundo y era el imperio romano, donde pues sucedieron los hechos del Nuevo Testamento. ¿Cómo era la sociedad del imperio romano en el Nuevo Testamento? ¿Quién me quiere decir? Brevemente. Cambio la pregunta. ¿En qué condiciones vivían bajo el imperio romano? Esclavitud, muy bien, es un dato muy importante, porque según, ¿cierto? Los algunos estudiosos y según la historia también, eh, el 50% de la población del Imperio Romano eran esclavos, eran esclavos. Había también mucha desigualdad, ¿cierto? Habían cosas muy parecidas a la que vemos hoy en día acá. Habían personas que vivían de los subsidios del Estado, ¿cierto? Habían personas que tenían ciudadanía romanas y tenían ciertos privilegios. Habían petristas en esa época, o sea, personas que no querían trabajar, que, que no querían hacer nada y el Estado pues les daba subsidios. Y por eso Pablo le escribe a los tesalonicenses que nadie se entremeta en lo ajeno, sino que ¿qué? El que no trabaje, ¿qué qué? O sea, eso también tiene un contexto histórico, ¿cierto? Y es importante saber todo eso, ¿cierto? Y entendemos mejor algunos detalles de la Biblia. Pasaban cosas así. También el Imperio Romano era un pueblo que respetaba de alguna manera, ¿cierto?, las religiones de las ciertas zonas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, vamos a hablar un poquito sobre la política de la Palestina del siglo primero. ¿Cómo era la política en los tiempos del Señor Jesús? Y hay varios personajes que pues quiero nombrarles. Al primero de ellos, los héroes. Vemos en la Biblia un hombre llamado
bueno, varios hombres llamados Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes, los Herodes eran reyes judíos permitidos por los romanos. Era un rey judío permitido por los romanos, ¿cierto? Para que gobernara en Palestina. Pero de hecho, ni judíos, ni judíos eran idumeos. Eran idumeos que los pusieron eran descendientes de Saúl, ni judíos eran. Entonces, permitían que ellos gobernaran y fuesen rey, ¿cierto? Sobre aquella zona. ¿Cierto? Aquí podemos ver una tabla de los héroes que aparecen en la Biblia. Héroes el Grande, ¿cierto? Rey de toda Palestina, de todo Israel, ¿cierto? Y aparece en los primeros capítulos de Mateo y Lucas. Rey Antipas, que fue el que fue confrontado por Juan el Bautista y el que estuvo con el Señor, ¿cierto? Y se burló del Señor, que él era gobernante, era tetrarca en Galilea. Héroes Felipe, Héroes Agripa, aquí están las citas. Esas diapositivas se van a pasar, ¿cierto? Y pueden ver los diferentes tipos de héroes, ¿cierto? Venían de una misma familia. Aquí dice el parentesco, ¿cierto? Todos estos son hijos de Herodes el Grande, es el nieto y es el bisnieto. Entonces, muy bien. Encontramos a un personaje llamado Poncio Pilato que es crucial en la historia de la Biblia, ¿cierto? Por lo que hizo, ¿cierto? Por su debilidad. Y nos dice que era un procurador romano de Judea, un gobernador romano de Judea. Y es que el imperio romano, para gobernar ese imperio tan grande, pues necesitaba que alguien como los vigilara. Y hay dos diferencias, ¿cierto? Algunos lo pudieron leer en el material y es la diferencia entre procónsul y procurador. Un procónsul era un gobernador puesto por el Senado de Roma y un procurador era puesto en una región rebelde, en una región que era problemática y estratégica directamente por el César, ¿cierto? Para estar ahí vigilándolos. Entonces, por eso Pilato era gobernador, gobernaba sobre Judea, sobre Samaria, porque eran zonas muy conflictivas. Y, y bueno, también encontramos el Sanedrí. El Sanedrí era un concilio de 71 hombres, ¿cierto? Que Pilato permitía, porque recordemos que Pilato a ser procurador, a ser gobernador, él tenía autoridad. Él tenía autoridad y por encima de él solamente estaba César, ¿cierto? En cuanto políticamente. Pero él permitía a un grupo de 71 personas de los judíos para que gobernaran a su gente, ¿cierto? En asuntos religiosos también, ¿cierto? Era como un congreso aquí en Colombia, ¿cierto? Sí, un consejo, un congreso, ¿cierto? Donde pues gobernaban a su gente, donde hacían varias cosas. Dice un concilio en Jerusalén que gobernó a su gente, especialmente sobre asuntos religiosos. Eh, Más o menos así era, ¿cierto? Eh, por acá se sentaban los fariseos, los saduceos, y aquí el que presidía el Sanedrí era el sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces, más o menos era así. También encontramos herodianos en la Biblia, encontramos un grupo de personas herodianos y eran personas de influencia y poder entre los judíos. Aceptaban el reinado de Herodes y por ende del imperio romano. Eran simple y sencillamente políticos, políticos, gente adinerada que pues vivían de la política, ¿cierto? Eso eran los herodianos, simpatizantes de Herodes, del imperio romano. Y encontramos un grupo, ¿cierto? Los celotes, que puse ahí que eran guerrilleros o revolucionarios. Ellos no estaban de acuerdo con el imperio romano. Ellos no estaban de acuerdo con eso. Ellos no estaban de acuerdo y pues constantemente a través de la violencia querían como tomar el poder. Esa era la política de los tiempos de Jesús. Ahora bien, vamos a hablar sobre
el judaísmo, ¿cierto? Y lo primero de ellos es que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra sinagoga, ¿cierto? Recordemos que la sinagoga era un centro, ¿cierto? Donde, bueno, aquí dice, las sinagogas existían en todo el mundo conocido. Se utilizaban como centros para la vida social, la educación de los niños y adultos en la ley y la adoración. Tenía especial importancia la lectura y la exposición de la ley. ¿Cierto? ¿Cómo surgieron las sinagogas? Cuando el pueblo de Israel fue exiliado y estuvo 70 años en Babilonia, pues como no podían adorar a través del templo, pues crearon esos lugares para de alguna forma estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? De esa manera salió las sinagogas. Entonces, muy importante, pregunta de examen, ¿qué era una sinagoga? Pues, aquí está la respuesta. Se utilizaban como centros para la vida social, la educación de los niños, ¿cierto? Especialmente en asuntos de la ley, de las escrituras. Y es muy interesante que pues, los que leyeron el mundo bíblico decía que la sinagoga era, era muy parecido a los cultos de las iglesias en la actualidad, ¿cierto? Había como una apertura, ¿cierto? Se leía, ¿cierto? Había alguien que explicaba el mensaje y alguien que se encargaba al final de la bendición final. Ellos empezaban con el Shema. El Shema es que todos decían juntos este versículo de Deuteronomio 6 que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿cierto? Y al Señor tu Dios amarás, ¿cierto? Con todo tu corazón, con todo. Ellos siempre comenzaban el culto recitando eso y terminaban con el versículo de Números. ¿Alguien se lo sabe? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, ¿cierto? Era como un culto que se hacía. Entonces, muy importante lo de las sinagogas. El templo. En la historia de los judíos hubo dos templos. Ojo, porque pues la hoja de mundo bíblico dice que pues hubieron tres templos, pero en realidad hubieron históricamente dos templos y el segundo templo lo que pasó fue que fue embellecido y ampliado, pero en la historia solamente han habido dos templos y hay un tercer templo profetizado que va a ser en el futuro, pero solamente han habido dos templos. En la hoja dice que tres, pero pues históricamente solo han habido dos templos, el templo de Salomón, ¿cierto? Y el segundo templo que fueron cuando ellos regresaron y volvieron a construir el templo. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor, ¿cierto? Fue destruido por Nabucodonosor. Luego, después de los 70 años de la deportación, ellos regresan y construyen otra vez el templo, muy demorado el proceso de construcción, y lo construyen. En los 400 años de silencio, ese templo no se destruye, pero sí se profana, sí se profana. Hubo un personaje llamado Antíoco de Epifanes que entró a ese templo y un cerdo, sacrificó un cerdo y fuera de eso, pues puso una imagen, una estatua de Zeus, de Júpiter en el lugar santo. ¿Cierto? Y muy probablemente Daniel profetizó sobre este personaje en esa profecía acerca de la abominación desoladora que tienen los estudiosos dice que tiene varios cumplimientos. Uno es en ese, otro es cuando el emperador, el general Tito destruye el segundo templo después de Cristo y coloca el estandarte de los romanos, ¿cierto? En el lugar santo y el cumplimiento final es cuando en el futuro se vuelva a construir el tercer templo y el anticristo se proclame Dios, ¿cierto? Y esté ahí en el templo. Pero solo han habido dos templos. El uno fue construido por Nabucodonosor, el segundo, ¿cierto? Los exiliados que regresan comenzaron este templo, ¿cierto? En este año y hubo muchas demoras hasta que se terminó. Y aquí yo puse la aclaración. Herodes renovó ¿qué? El segundo templo, no lo construyó, lo renovó, lo embelleció. Por ejemplo, ¿cuántos locales bíblicos de Pereira han habido? Dos, ¿cierto? Pero hubo un momento donde los hermanos, tres, ¿cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero?
Por eso, pero este es el mismo segundo, porque es solamente que ustedes lo embellecieron y lo remodelaron, ¿cierto? Pero es el de la 26 y el de la 28. Pero el de la 28 hubo un antes y un después porque los hermanos, pues, lo, lo embellecieron, lo pintaron, le hicieron mejoras. Lo mismo pasó con el templo, ¿cierto? Construyeron el segundo templo y Herodes el Grande, pues lo que hizo fue como ampliarlo, embellecerlo. ¿Listo? Entonces, esta es también pregunta de examen. ¿Quién construyó el primer templo? Salomón. ¿Quién lo destruyó? Nabucodonosor. ¿Quién construyó el segundo templo? La Biblia dice que fue a cargo de Zorobabel, ¿cierto? Del sumo sacerdote Josué. eh, Fue embellecido por Herodes. Pueden escribir eso en el examen. Pero, ¿y quién destruyó el segundo templo? Tito. ¿En el año qué? 70 después de Cristo, lo que dijo el Señor Jesús. Ven todos esos edificios, no quedará qué, piedra sobre piedra, ¿cierto? Y hoy en día no pueden construir el templo en ese lugar porque ahí hay una, una meseta musulmán, entonces por eso no han podido. Mezquita, eso. Muy bien, aquí está el templo, ¿cierto? Voy a compartir las diapositivas para que vean cómo era el templo, ¿cierto? Por ejemplo, dice que el Señor Jesucristo fue llevado al pináculo del templo por Satanás, más o menos por aquí era, pórtico real, pórtico de Salomón, puerta de la Hermosa, el atrio de los gentiles, donde los gentiles podían entrar, eh, el atrio de las mujeres, el lugar santo, el lugar santísimo, la torre Antonia. Era un lugar cerca del templo donde vivían la guardia del templo, pero también el procurador romano Pilato. Sectas religiosas. Esta también es muy importante porque esta también es pregunta de examen. ¿Por qué no puse aquí a los escribas? Porque los escribas era una profesión y muchos escribas eran fariseos, ¿cierto? Pero habían dos sectas religiosas fundamentales, o sea, que vemos mucho en la Biblia. La primera de ellas, los fariseos. No sé si en el colegio alguna vez le dijeron, oye, usted tan fariseo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, dice la palabra fariseo, viene el verbo parash, que quiere decir separar. Y esa era la característica principal del grupo. Ellos vivían separados. O sea, ellos comenzaron porque como la cultura griega había penetrado tanto en los judíos, ellos como que, no, no, nosotros vamos a seguir nuestras tradiciones, vamos a seguir hablando hebreo, no vamos a dejarnos dominar por la cultura griega. Y así se formó los fariseos. En cambio, los saduceos se piensa que el nombre viene de Sadoc, quien era sumo sacerdote en los tiempos de David y Salomón, y cuyos descendientes eran sacerdotes en el tiempo de la cautividad. ¿Listos? Entonces eran sectas religiosas de la época y eran muy diferentes, eran extremistas, de hecho no se llevaban bien. Aquí hay algunas diferencias de los fariseos y los saduceos. Los fariseos, esto es pregunta de examen, ¿cierto? Tal vez se pregunte, nombre tres diferencias entre los fariseos y los saduceos. Bueno, que los fariseos creían y aceptaban todo el Antiguo Testamento, ley, profetas y escritos. En cambio, los saduceos solo aceptaban la ley de Moisés, el Pentateuco. Los fariseos seguían la ley oral y las tradiciones. Los saduceos rechazaban la ley oral. Los fariseos creían en ángeles, en inmortalidad y en resurrección. Los saduceos negaban ángeles y la resurrección. Y aquí hay un versículo, Hechos 23:8, si lo quieren anotar, ahí explican como la diferencia de ellos. También vemos aquí oraciones y rituales, o sea que los fariseos era gente de mucha oración, de muchos rituales, ¿cierto? De diezmos exactos. Dice la Biblia que ellos diezmaban la menta y el eneldo, o sea, hasta lo más poquito ellos diezmaban.
En cambio, los saduceos tenían una religión fría y formal. Ellos decían, con solo usted hacer el bien, está bien, ¿cierto? Y muy bien. Los fariseos era un grupo influyente entre el pueblo, ¿cierto? Los saduceos colaboraban con el Imperio Romano, ¿cierto? Eran muy extremistas. Los fariseos eran más conservadores, los saduceos eran más liberales, más liberales. Muy bien. Y para terminar, las otras culturas del siglo primero, cómo prepararon la venida de Cristo y la formación de las iglesias? Vivieron como tres grandes culturas que el Señor utilizó para preparar el expandimiento y expandir el mensaje del Evangelio, la iglesia. Las contribuciones de los hebreos, obviamente, cómo él utilizó a su pueblo, y es que después del cautiverio, muchos de los cautivos se quedaron en Babilonia, otros fueron a otras partes, y a las partes que fueron, pues se establecieron allá y pues las personas vieron que eran gente trabajadora, gente honesta, que creían en un solo Dios, ¿cierto? Y de esa manera se fue ampliando el conocimiento de un Dios monoteísta, ¿cierto? Porque las demás naciones creían en dioses politeístas, o sea, diversos dioses. Em, la Septuaginta, ¿cierto? Del Antiguo Testamento que se escribió en griego, que se, se, ¿cómo se dice? Se transportó o varias personas tuvieron acceso a ella, ¿cierto? Incluyendo algunos gentiles. La contribución de los griegos, más que todo, fue el lenguaje. En esa época, el lenguaje de la época era el griego. ¿Cierto? Pues igual yo les voy a pasar las diapositivas y pueden verlo. Y las contribuciones de los romanos era una supuesta paz romana, ¿cierto? Donde pues el mundo tal vez vivía en paz, no habían guerras, ¿cierto? Carreteras, los romanos crearon muchísimas carreteras, por eso el dicho de todos los caminos que conducen a dónde? A Roma, porque hicieron muchísimos caminos. Ley y orden, habían soldados romanos, ¿cierto?, que impartían ley y orden, y una cosa que no fue tan buena es la degeneración y disolución moral y religiosa, ¿cierto? Pero en el caso, recordemos la historia de José, cuando él pasó todo eso y él dijo que Dios lo encaminó para qué, para bien. De la misma manera, el Señor utilizó estas culturas y lo encaminó para bien. Porque gracias a que solamente había un lenguaje, el griego, el evangelio se pudo expandir a más culturas. Gracias a que habían carreteras, el evangelio, pues las personas podían ir y compartir el evangelio, ¿cierto? Seguridad en el mar, la paz, no había guerra. Obviamente con el tiempo hubo persecución, pero hay, hay una frase, una palabra que quiero decir y es la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es que Dios permite situaciones, ¿cierto? Él permite esas situaciones para cumplir sus propósitos. Y él permitió que el Imperio Romano dominara y creara carreteras para cumplir sus propósitos de expandir el Evangelio, ¿cierto? Es la providencia de Dios. Y así podemos ver en varias áreas de nuestra vida, podemos ver la providencia de Dios, ¿cierto? De cómo muchas veces hemos tomado decisiones malas, pero de alguna manera Dios lo encamina para bien, ¿cierto? Y al mirar el pasado podemos decir como José, Dios lo encaminó para bien, Dios es misericordioso. Y de alguna manera Dios utilizó a estos imperios para cumplir sus propósitos. Permitió, permitió, porque Dios es soberano y Él permite eso, ¿cierto? Y lo permitió y al final, pues el Evangelio llegó a nosotros, llegó a su casa, hermano, llegó a nuestros hogares, gracias a que Dios en su providencia proveyó las cosas necesarias para que hoy usted, hermano, usted tengan una Biblia ahí y conozcan del Evangelio. Todo es por la providencia de Dios. Y ya para terminar en estos 5 minutos,
Eh, no sé quiénes tengan celulares con datos. Uno, dos, tres. Vamos a hacer un pequeño quiz por grupos. ¿Listo? Un pequeño quiz por grupos. Ya les... Sí.